Una millonaria inspecciona su obra cuando descubre algo imposible. Un obrero estudiando libros de medicina entre el concreto. Su mundo de lujo choca con ese sueño imposible. Lo que hizo en ese instante cambiaría dos destinos para siempre. El sol comenzaba a ocultarse sobre la ciudad cuando Valentina Romero detuvo su automóvil de lujo frente a la obra más importante de su imperio constructor. Acababa de perder un contrato millonario con inversionistas extranjeros y necesitaba asegurarse de que este proyecto no tuviera ni un solo error. Su reputación estaba en juego. «Necesito ver el avance del 5º piso», ordenó a su asistente por teléfono mientras caminaba entre los materiales de construcción. Sus zapatos elegantes contrastaban brutalmente con el polvo y el cemento que cubrían todo. Para ella, ese mundo de sudor y esfuerzo físico era completamente ajeno, casi invisible. Valentina había heredado la constructora de su padre, multiplicando las ganancias en pocos años. Pero ese éxito había creado una distancia inmensa entre ella y las personas que realmente construían sus edificios. Los obreros eran números en planillas, nunca rostros con historias. Subió por las escaleras provisionales, revisando cada detalle con mirada crítica. Todo tenía que ser perfecto. No podía permitirse otra pérdida. Cuando llegó al área de descanso del 5º piso, algo completamente inesperado detuvo sus pasos en seco. Entre sacos de cemento y herramientas, un joven obrero estaba sentado en el suelo de concreto, pero no estaba descansando ni comiendo. Tenía frente a él varios libros abiertos, y en sus manos sostenía lo que claramente era un manual de anatomía humana. La imagen era tan surreal que Valentina necesitó varios segundos para procesarla. «¿Qué es esto?», preguntó con voz que mezclaba sorpresa y confusión. El joven levantó la vista sobresaltado, cerrando rápidamente los libros como si lo hubieran descubierto cometiendo un crimen. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba guardar todo en una mochila desgastada. «Señora Romero, yo estaba en mi descanso», tartamudeó, poniéndose de pie inmediatamente. «No estoy descuidando el trabajo, lo prometo». Valentina se acercó más, observando los libros que él intentaba ocultar. No eran revistas ni novelas baratas. Eran textos médicos complejos, manuales de fisiología, tratados de farmacología. El contraste era tan violento que sintió como si dos mundos completamente opuestos hubieran colisionado frente a sus ojos. «¿Estudias medicina?», preguntó, y su voz sonó casi acusatoria, como si el joven estuviera mintiendo sobre algo imposible. «Sí, señora», respondió él, manteniendo la mirada baja. «En mis tiempos libres. Trabajo aquí durante el día y estudio en las noches». Valentina lo observó con una mezcla de emociones que no sabía cómo nombrar. Jamás se había detenido a pensar que alguno de sus trabajadores pudiera tener sueños más allá de sobrevivir. Para ella, eran simplemente parte del engranaje de su empresa. «¿Y cómo pretendes ser médico trabajando en una obra?», preguntó. Y aunque intentó que sonara como genuina curiosidad, había un tono de incredulidad que no pudo ocultar. El joven finalmente levantó la mirada. Tenía ojos cansados, pero había en ellos una determinación que Valentina reconoció porque era la misma que ella veía en su espejo cada mañana. Era la mirada de alguien que no acepta un no como respuesta. «Con esfuerzo, señora Romero. Trabajo 12 horas aquí. Estudio 4 horas cada noche. Duermo lo mínimo necesario. Los fines de semana tomo clases en una universidad nocturna». ¿Una universidad nocturna? Valentina no conocía ese mundo. Para ella, la educación había sido un camino pavimentado de colegios privados y universidad de élite. «Sí, señora. Es para personas que trabajan durante el día. Las clases son más lentas. Toma más años terminar. Pero es la única manera». Valentina sintió algo extraño en su pecho. No era lástima exactamente, pero tampoco podía llamarlo admiración. Era algo incómodo, como cuando descubres que has estado ignorando algo importante justo frente a ti. «¿Cuánto llevas estudiando así?», preguntó, y esta vez su voz salió más suave. El joven dudó antes de responder, como si temiera que contarle la verdad pudiera costarle el empleo. «Llevo años en esto, señora. Estoy en el penúltimo semestre. Me faltan meses para terminar la carrera». «¿Años?», Valentina repitió, genuinamente sorprendida. «¿Has estado estudiando medicina durante años mientras trabajas en construcción?». «Sí, señora. Es mi sueño desde niño. No importa cuánto tarde, voy a lograrlo».
Hubo un silencio tenso. Valentina miró alrededor, viendo la obra con ojos completamente nuevos. ¿Cuántos de sus trabajadores tenían historias similares? ¿Cuántos sueños había ella pisoteado sin saberlo por su indiferencia? ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente. Mateo, señora. Mateo Ibarra. Mateo, repitió ella, saboreando el nombre como si fuera la primera vez que realmente veía a uno de sus empleados como una persona real. ¿Por qué medicina? ¿Por qué ese sueño específico? La pregunta pareció tocar algo profundo en Mateo. Sus ojos se llenaron de una emoción que hizo que Valentina se sintiera como una intrusa en un momento demasiado íntimo. Porque perdía a alguien muy importante, señora. Alguien que no tuvo acceso a atención médica adecuada. Juré que dedicaría mi vida a que eso no le pasara a nadie más. La respuesta fue como un puñetazo en el estómago de Valentina. No esperaba esa honestidad brutal, esa confesión cargada de dolor. Estaba acostumbrada a conversaciones superficiales, a relaciones transaccionales donde nadie revelaba su verdadero yo. Lo siento, dijo, y se sorprendió a sí misma siendo sincera. Debió ser muy difícil. Lo fue, señora, pero me dio un propósito. Cada ladrillo que cargo, cada mezcla que preparo, es un paso más cerca de mi meta. Cada noche que estudio hasta quedarme dormido sobre los libros, es un día menos para cumplir mi promesa. Valentina sintió que algo se movía dentro de ella, algo que había estado dormido durante años. Miró a Mateo de verdad, no como un empleado o un número de planilla, sino como un ser humano con una historia desgarradora y una determinación inquebrantable. ¿Nadie te ha ayudado? ¿Familia? ¿Amigos? ¿Becas?, preguntó. Mateo negó con la cabeza, una sonrisa amarga cruzando su rostro. No tengo familia, señora. ¿Y las becas? Bueno, son para estudiantes de tiempo completo con promedios perfectos. Cuando trabajas 12 horas diarias, tu promedio no puede ser perfecto, sin importar cuánto te esfuerces. Eso es injusto, Valentina dijo antes de poder contenerse. Así es la vida para gente como yo, señora Romero. Pero no me quejo. Al menos tengo trabajo, tengo salud para estudiar y tengo este sueño que me mantiene en pie. Valentina miró su reloj costoso. Luego miró los libros desgastados de Mateo. Después miró las manos callosas del joven que horas antes habían cargado materiales pesados y ahora sostenían un manual de medicina. El contraste era tan violento, tan injusto, tan revelador. Tengo que irme, dijo finalmente, aunque una parte de ella quería quedarse, quería escuchar más, quería entender cómo alguien podía mantener un sueño vivo en circunstancias tan adversas. Por supuesto, señora, y disculpe si la molesté. Prometo que no volverá a pasar. No, Valentina lo interrumpió con firmeza. No te disculpes por estudiar, no te disculpes por tener sueños. Mateo la miró sorprendido, como si esas palabras vinieran de un idioma extranjero. Valentina bajó las escaleras en silencio, pero su mente era un huracán de pensamientos contradictorios. Entró a su automóvil y se quedó sentada varios minutos sin encenderlo, mirando la obra a través del parabrisas. Toda su vida había creído que el éxito se trataba de números, ganancias, contratos, poder. Pero acababa de conocer a alguien que medía el éxito de manera completamente diferente. Para Mateo, el éxito era cada página estudiada, cada examen aprobado, cada paso hacia un sueño que parecía imposible. Encendió el motor, pero antes de salir, tomó su teléfono y escribió algo en sus notas. Un nombre, Mateo Ibarra. No sabía por qué lo hacía, no sabía qué significaba ese impulso, pero algo le decía que este encuentro no había sido casual. Mientras conducía de regreso a su mansión, Valentina no podía dejar de pensar en esos ojos cansados pero determinados, en esas manos que construían edificios de día y estudiaban medicina de noche, en ese joven que cargaba un dolor convertido en propósito. Esa noche, en su casa inmensa y vacía, Valentina hizo algo que nunca había hecho. Buscó información sobre universidades nocturnas, sobre estudiantes que trabajaban tiempo completo, sobre las barreras que enfrentaban personas como Mateo. Lo que descubrió la dejó sin palabras. Miles de jóvenes abandonaban sus estudios cada año porque no podían sostener el peso de trabajar y estudiar simultáneamente. Las estadísticas eran brutales, desgarradoras, y ella, con todo su dinero y poder, nunca había prestado atención a esa realidad.
Miró por la ventana de su habitación, hacia la ciudad iluminada. En algún lugar allá afuera, Mateo probablemente estaba estudiando, luchando contra el sueño, aferrándose a un sueño que el mundo entero parecía empeñado en arrebatarle. Valentina Romero no lo sabía en ese momento, pero ese encuentro casual en una obra en construcción acababa de cambiar el rumbo de su vida, y las decisiones que tomaría en los días siguientes no solo transformarían el destino de Mateo, sino que revelarían secretos que ella jamás imaginó que existían. La pregunta que la mantuvo despierta esa noche no fue sobre negocios o contratos. Fue mucho más simple y mucho más compleja. ¿Qué voy a hacer con esta información? ¿Puedo realmente ignorar lo que acabo de descubrir? Y en algún rincón de su corazón millonario pero vacío, Valentina supo que la respuesta a esa pregunta definiría quién era ella realmente. Los días siguientes fueron extraños para Valentina. No podía sacarse de la mente la imagen de Mateo estudiando entre escombros. Cada reunión de negocios, cada contrato firmado, cada cifra millonaria, parecía vacía comparada con la determinación de ese joven obrero que perseguía un sueño imposible. Empezó a visitar la obra con más frecuencia, siempre con excusas profesionales. Necesito revisar los planos. Debo supervisar la calidad. Tengo que verificar los tiempos de entrega. Pero la verdad era otra. Buscaba ver a Mateo de nuevo. Y lo veía. Siempre en los momentos de descanso. Siempre con sus libros. Siempre con esa misma expresión de concentración absoluta. A veces sus labios se movían en silencio, memorizando términos médicos complejos. Otras veces tomaba notas en un cuaderno tan desgastado que las páginas amenazaban con desprenderse. Valentina observaba desde la distancia, sintiéndose como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Pero cada vez que lo veía, algo dentro de ella se removía. Era como mirar un espejo que reflejaba todo lo que ella había olvidado sobre la pasión verdadera, sobre los sueños que importan más que el dinero. Una tarde, mientras fingía revisar unos documentos cerca del área de descanso, escuchó una conversación que le heló la sangre. «Mateo, tengo que hablar contigo», dijo un hombre mayor, claramente el capataz de la obra. Su tono era grave, preocupado. «¿Pasa algo, señor Rodrigo?», preguntó Mateo, cerrando sus libros inmediatamente. «Sí, hijo. Y no son buenas noticias». Valentina se ocultó detrás de una columna, sabiendo que estaba espiando pero incapaz de alejarse. Su corazón latía con fuerza. «La empresa está recortando personal», continuó Rodrigo. «Perdimos un contrato importante y necesitamos reducir costos. Van a despedir a varios trabajadores». El silencio que siguió fue devastador. Valentina podía sentir el pánico de Mateo, incluso sin verlo directamente. ¿Yo estoy en esa lista?», preguntó Mateo, y su voz tembló de una manera que partió el corazón de Valentina. «No lo sé todavía. La decisión se toma mañana. Pero quería advertirte. Tú eres buen trabajador, pero también eres de los más nuevos. Ya sabes cómo funciona esto. Señor Rodrigo, yo no puedo perder este trabajo. No ahora. Me faltan pocos meses para terminar la carrera. Si pierdo el ingreso, pierdo todo. La universidad, los libros, todo». La desesperación en su voz era tan palpable que Valentina tuvo que cerrar los ojos. Reconoció ese miedo porque ella misma lo había sentido una vez, hace muchos años, cuando su padre estuvo al borde de la quiebra. «Lo sé, hijo. Haré lo que pueda, pero no te prometo nada. Prepárate para lo peor». Cuando Rodrigo se alejó, Valentina se asomó cautelosamente. Mateo estaba sentado con la cabeza entre las manos, sus libros olvidados a su lado. Podía ver cómo sus hombros temblaban ligeramente. No estaba llorando, pero estaba cerca. Valentina sintió una urgencia que no había experimentado en años. Quería salir de su escondite. Quería prometerle que todo estaría bien. Quería usar su poder para proteger ese sueño que colgaba de un hilo tan frágil. Pero se contuvo. ¿Qué derecho tenía ella a intervenir en la vida de alguien que apenas conocía? Esa noche, en su oficina privada, Valentina no podía concentrarse en nada. Había llamado a su gerente de recursos humanos. «Fernando, necesito ver la lista de trabajadores que serán despedidos mañana», ordenó con voz firme. «Señora Romero, eso es confidencial hasta que se haga oficial», respondió Fernando con cautela. «Fernando, soy la dueña de esta empresa.
Quiero ver esa lista ahora. Minutos después, el documento apareció en su correo electrónico. Valentina lo abrió con manos temblorosas. Sus ojos escanearon los nombres hasta que lo encontró. Mateo Ibarra. No, susurró para sí misma. No, no, no. Agarró el teléfono y llamó a Fernando nuevamente. ¿Por qué Mateo Ibarra está en la lista de despidos? Señora, es uno de los trabajadores más recientes. Aplicamos el criterio de antigüedad. Es procedimiento estándar. ¿Y su desempeño? ¿Su calidad de trabajo? Impecable, según los reportes. Nunca llega tarde, nunca falta. Siempre cumple con sus tareas. Pero la antigüedad es la antigüedad. Valentina sintió una rabia que no sabía que podía sentir. El sistema era injusto, brutalmente injusto. Mateo trabajaba el doble que muchos otros, pero eso no importaba. Las reglas eran las reglas. Fernando, quiero que lo saques de esa lista. Hubo un silencio incómodo del otro lado. Señora Romero, si hacemos una excepción sin justificación clara, podríamos tener problemas legales con el sindicato. Necesitamos mantener criterios objetivos. Entonces encuentra una justificación. Valentina casi gritó. No me importa cómo, pero ese nombre desaparece de esa lista. Señora, ¿puedo preguntar por qué tanto interés en este trabajador específico? La pregunta la detuvo en seco. ¿Por qué? ¿Porque lo había visto estudiando? ¿Porque su historia la había conmovido? ¿Porque representaba algo que ella había perdido hace mucho tiempo? Porque es lo correcto, respondió finalmente. Porque buenos trabajadores no deberían ser despedidos por tecnicismos burocráticos. Entiendo, señora. Veré qué puedo hacer. Pero cuando colgó, Valentina supo que no era suficiente. Fernando haría lo mínimo necesario, y eso no garantizaba nada. Necesitaba un plan mejor, algo que realmente protegiera el futuro de Mateo sin que él sospechara que estaba siendo ayudado. La idea llegó como un rayo. Podía crear una posición nueva, algo que requiriera habilidades específicas. Pero no podía ser demasiado obvio. Si Mateo sospechaba que todo era un montaje para salvarlo, su orgullo probablemente lo haría rechazar la ayuda. Pasó la noche entera diseñando el plan perfecto. A las 3 de la mañana, todavía estaba frente a su computadora, creando una propuesta de un nuevo departamento de seguridad e higiene que requeriría trabajadores con potencial de desarrollo y dedicación excepcional. Pero mientras trabajaba, una duda la carcomía. ¿Tenía derecho a jugar con el destino de alguien así? ¿Y si Mateo se enteraba y pensaba que era un acto de caridad condescendiente? ¿Y si su intervención arruinaba algo en lugar de ayudar? Al día siguiente, Valentina llegó a la obra más temprano que nunca. Buscó a Rodrigo antes de que comenzara el turno. «Rodrigo, necesito hablar contigo sobre Mateo Ibarra». El capataz la miró sorprendido. Era extraño que la dueña de la empresa supiera el nombre de un obrero específico. «¿Mateo? ¿Hay algún problema con él?» «Todo lo contrario. Necesito su expediente completo. Evaluaciones, reportes de desempeño, todo. Puedo conseguirlo, pero... ¿puedo preguntar por qué? Estoy considerándolo para una posición diferente. Una con más responsabilidad». Rodrigo la miró con una mezcla de confusión y esperanza. «Señora Romero, ese muchacho es oro puro. Trabaja el doble que cualquier otro. Nunca se queja. Siempre está dispuesto a ayudar. Si le está ofreciendo una oportunidad, no la va a desperdiciar». «¿Sabes que estudia medicina?», preguntó Valentina, probando qué tanto conocía Rodrigo sobre sus trabajadores. «Todos lo sabemos, señora. A veces lo encontramos dormido sobre sus libros durante los descansos. El chico apenas duerme. Nos preocupa que se vaya a enfermar de tanto esfuerzo». Esas palabras confirmaron todo lo que Valentina necesitaba saber. Mateo no solo era un buen trabajador, era excepcional, y merecía una oportunidad que el sistema le estaba negando. «Consígueme ese expediente hoy mismo», ordenó Valentina, «y no le digas nada a Mateo. Quiero que esto sea una sorpresa». Mientras Rodrigo se alejaba para cumplir la orden, Valentina se quedó observando la obra. En algún lugar entre esas estructuras de concreto y acero, Mateo estaba trabajando, ajeno al hecho de que su vida estaba a punto de cambiar de formas que él no podía imaginar. Pero Valentina tampoco sabía algo crucial. Había fuerzas trabajando en contra de su plan, personas dentro de su propia empresa que no estaban felices con su repentino interés en un simple obrero. Y lo que descubriría en las próximas horas sobre Mateo haría que todo lo que había planeado
pareciera insignificante. Porque el joven que estudiaba medicina entre escombros guardaba un secreto mucho más grande que solo un sueño. Un secreto que, cuando saliera a la luz, pondría a prueba no solo la determinación de Mateo, sino también el verdadero carácter de Valentina Romero. Esa tarde, cuando el expediente llegó a sus manos, Valentina comenzó a leer, y lo que encontró en esas páginas la dejó sin aliento. Había información allí que Mateo nunca había mencionado, datos que cambiaban completamente la narrativa que ella había construido en su mente. Sus manos temblaron al pasar las páginas. Esto era mucho más complicado de lo que había imaginado. Y la decisión que tendría que tomar ahora no sería solo sobre salvar un trabajo. Sería sobre algo mucho más profundo. Algo que tocaría los fundamentos mismos de su humanidad. Valentina cerró el expediente y miró por la ventana hacia la obra. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo todo de naranja y dorado. Desde esa distancia, podía ver a Mateo cargando materiales, trabajando sin descanso, completamente inconsciente de que su vida estaba a punto de explotar en direcciones que nadie podía predecir. Y Valentina supo, con una certeza que la asustó, que había cruzado un punto sin retorno. Ya no podía ser solo la empresaria millonaria distante. Ahora era parte de esta historia, para bien o para mal. La pregunta que la atormentaba mientras conducía de regreso a casa era simple pero aterradora. ¿Estaba preparada para las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer? Valentina no pudo dormir esa noche. El expediente de Mateo descansaba sobre su escritorio de caoba, pero las palabras que había leído seguían quemando en su mente como brasas imposibles de apagar. Contacto de emergencia. Lucía Ibarra, hermana menor. Condición: insuficiencia renal crónica. Requiere diálisis 3 veces por semana. Esas líneas explicaban todo. La desesperación en los ojos de Mateo no era solo por su sueño de ser médico. Era por algo mucho más inmediato, mucho más urgente. Su hermana dependía de él para sobrevivir. Cada día de trabajo no era solo un paso hacia su título universitario. Era literalmente la diferencia entre la vida y la muerte para alguien que amaba. Valentina había seguido leyendo, descubriendo una historia que le partió el alma en pedazos. La madre de Mateo había fallecido precisamente por falta de atención médica adecuada. Había tenido los mismos problemas renales que ahora sufría Lucía, pero no pudieron pagar los tratamientos. Murió esperando en una lista interminable del sistema público de salud. Por eso medicina, susurró Valentina en la oscuridad de su oficina, no solo para cumplir un sueño, para salvar a su hermana, para que nadie más muera esperando. La dimensión real del sacrificio de Mateo era abrumadora. Trabajaba 12 horas diarias no por ambición académica, sino porque cada peso que ganaba iba directo al tratamiento de Lucía. Estudiaba medicina no solo por vocación, sino porque sabía que era la única manera de entender completamente la enfermedad de su hermana y quizás algún día encontrar una solución mejor. Y Valentina, sin saberlo, casi había destruido todo eso con una simple decisión administrativa. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Fernando, su gerente de recursos humanos, y sonaba nervioso. «Señora Romero, necesito hablar con usted sobre la situación de Mateo Ibarra». «¿Qué pasa?», preguntó Valentina, sintiendo que se avecinaba otro problema. «Acabo de recibir una llamada de Germán Salazar, el director de operaciones. Está furioso porque usted quiere intervenir en las decisiones de personal. Dice que está creando un precedente peligroso». Valentina sintió que la rabia subía por su garganta. Germán era el típico ejecutivo que veía a los trabajadores como números desechables, sin historias ni humanidad. «Fernando, soy la dueña de esta empresa. Puedo intervenir cuando quiera». «Lo sé, señora. Pero Germán está argumentando que si hacemos excepciones sin criterios claros, podríamos enfrentar demandas del sindicato. Y técnicamente tiene razón». «¿Técnicamente?», Valentina casi gritó. «¿Sabes lo que es técnicamente correcto, Fernando? Dejar morir los sueños de personas excepcionales porque algún manual de procedimientos dice que la antigüedad es más importante que el mérito». Hubo un silencio incómodo del otro lado. «Señora, entiendo su frustración, pero necesito que entienda la posición de Germán. Él administra un equipo de 200 personas. Si empezamos a hacer excepciones basadas en historias personales, ¿dónde trazamos la línea? ¿Historias personales?». Valentina sintió que algo se rompía dentro de ella.
Fernando, ese joven está pagando diálisis para su hermana enferma mientras estudia medicina. No es una historia personal. Es una tragedia que estamos a punto de empeorar. ¿Cómo sabe eso? Fernando preguntó claramente sorprendido. Porque, a diferencia de ustedes, me tomé el tiempo de conocer a las personas que trabajan para mí y descubrí que hemos estado ciegos frente a un ser humano extraordinario. Fernando suspiró profundamente. Mire, señora Romero, mañana temprano hay una reunión con Germán y el comité de operaciones. Van a presionarla para que mantenga las decisiones tal como están. Prepárese para una batalla. Cuando colgó, Valentina se quedó mirando el expediente de Mateo. No era solo un documento administrativo. Era la evidencia de una vida vivida al límite, de un sacrificio que ella nunca había tenido que hacer, de un amor fraternal tan profundo que convertía lo imposible en necesario. Tomó su teléfono y marcó un número que rara vez usaba. «Doctora Mendoza, soy Valentina Romero. Necesito hacerle una consulta médica urgente. Es sobre insuficiencia renal crónica». Durante la siguiente hora, Valentina aprendió más sobre la condición de Lucía de lo que había sabido sobre cualquier tema médico en su vida. La doctora Mendoza, una especialista en nefrología que había tratado a la familia de Valentina en el pasado, le explicó con brutal honestidad. «Es una enfermedad cara y agotadora», dijo la doctora. «Las diálisis son solo un parche. Lo ideal sería un trasplante, pero las listas de espera son interminables y los costos son astronómicos». «¿Cuánto?», preguntó Valentina. «Para una cirugía de trasplante privada, incluyendo medicamentos postoperatorios y seguimiento, estamos hablando de cifras que superan los $100,000. Para alguien con recursos limitados es simplemente imposible». Valentina cerró los ojos. $100,000. Para ella era lo que gastaba en un fin de semana de compras en Europa. Para Mateo era una suma tan imposible como llegar a la luna caminando. «Doctora, si tuviera un paciente en esas condiciones, ¿cuánto tiempo más tiene sin un trasplante?». La pausa que siguió fue escalofriante. «Depende de muchos factores. La diálisis puede mantener a alguien vivo durante años, pero la calidad de vida se deteriora constantemente, y siempre existe el riesgo de complicaciones que pueden ser fatales». Cuando terminó la llamada, Valentina se quedó sentada en la oscuridad. Ahora entendía completamente la desesperación de Mateo. No estaba luchando solo por un título universitario. Estaba en una carrera contra el tiempo, intentando convertirse en médico antes de que fuera demasiado tarde para su hermana. A la mañana siguiente, Valentina llegó a la reunión preparada para la guerra. Germán Salazar ya estaba allí, con su traje perfecto y su expresión de superioridad que ella siempre había detestado. «Buenos días, Valentina», dijo Germán con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Escuché que quieres hacer algunos cambios en nuestras decisiones de personal». «No son cambios, Germán. Es una corrección de un error», respondió Valentina con voz firme. «¿Error?» «Seguimos procedimientos establecidos. Mateo Ibarra es uno de los trabajadores más nuevos. Es lógico que esté en la lista de recortes. Es uno de los trabajadores más eficientes que tenemos», contradijo Valentina. «He revisado sus evaluaciones. Nunca ha faltado. Nunca ha llegado tarde. Su calidad de trabajo es impecable». «Todo eso es verdad», admitió Germán. «Pero la antigüedad es el criterio objetivo que nos protege legalmente. Si empezamos a hacer excepciones basadas en desempeño, otros trabajadores podrían argumentar discriminación. Y mantener a trabajadores mediocres solo porque llevan más tiempo no es discriminación contra la excelencia». Valentina sintió que su voz subía de tono. Germán se inclinó hacia adelante, y su expresión se endureció. «Valentina, con todo respeto, llevas meses sin involucrarte en las operaciones diarias. ¿Por qué este repentino interés en un obrero específico? La gente está empezando a hablar». «¿Hablar? ¿Sobre qué?» «Sobre si hay razones personales para tu interés en este muchacho. Sobre si estás tomando decisiones emocionales en lugar de racionales». Valentina sintió como si le hubieran dado una bofetada. La insinuación era clara y repugnante. «Cuidado con lo que insinúas, Germán. Mi interés en Mateo Ibarra es porque representa exactamente el tipo de empleado que deberíamos estar protegiendo y promoviendo, no descartando. Entonces protégelo de manera que no ponga en riesgo toda nuestra estructura laboral». Germán se cruzó de brazos. «Busca una solución que no viole nuestros procedimientos».
Valentina se quedó en silencio por un momento. Germán tenía razón en algo. Necesitaba una estrategia que fuera legalmente sólida. Pero lo que él no entendía era que ella ya no estaba jugando según las viejas reglas. «Está bien», dijo finalmente. «Tengo una propuesta. Vamos a crear un programa piloto de becas internas. Identificaremos trabajadores con potencial excepcional que estén estudiando y les ofreceremos apoyo financiero y ajustes de horario». Germán frunció el ceño. «¿Y cuánto va a costar eso?» «Lo que sea necesario. Lo tomaré de mi propio presupuesto de bonos ejecutivos si es necesario». «¿Estás dispuesta a sacrificar tu propio dinero por esto?» «Sí», Valentina respondió sin dudar. «Porque es lo correcto». Germán la miró con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Claramente no esperaba ese nivel de compromiso. «Necesito ver un plan detallado antes de aprobarlo», dijo finalmente. «Y los criterios de selección tienen que ser objetivos y aplicables a todos. Los tendrás mañana», prometió Valentina. Cuando salió de la reunión, sintió el peso de lo que acababa de prometer. No era solo salvar el trabajo de Mateo, era cambiar toda la cultura de su empresa. Y sabía que Germán, y otros como él, lucharían contra cada paso del camino. Esa tarde, Valentina hizo algo que nunca había hecho. Fue directamente a buscar a Mateo en la obra. Lo encontró exactamente donde esperaba, sentado durante su descanso con sus libros abiertos. Pero esta vez, notó cosas que no había visto antes. Las ojeras profundas, las manos que temblaban ligeramente por el cansancio, la manera en que sus ojos luchaban por mantenerse abiertos. «Mateo», dijo suavemente, acercándose. Él levantó la vista, sorprendido de verla allí. Se puso de pie inmediatamente, cerrando los libros. «Señora Romero, yo...» «No te preocupes». Ella levantó una mano. «No estás en problemas. De hecho, necesito hablar contigo sobre algo importante». Mateo la miró con una mezcla de curiosidad y miedo. «¿Sobre qué, señora?» Valentina respiró profundamente. Lo que estaba a punto de hacer podía cambiar todo, o podía arruinar todo, pero ya no había vuelta atrás. «Sobre tu hermana Lucía», dijo, y vio cómo los ojos de Mateo se abrían completamente con shock, y sobre lo que vamos a hacer para ayudarla. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo la miraba como si ella acabara de hablar en un idioma extranjero, incapaz de procesar las palabras que había escuchado. ¿Cómo sabes sobre mi hermana?», preguntó finalmente, y su voz estaba llena de vulnerabilidad. «Porque tomé el tiempo de conocerte realmente, Mateo, y lo que descubrí me cambió». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Mateo, lágrimas que había estado conteniendo durante meses, quizás años. «Señora Romero, yo... no sé qué decir». «No digas nada todavía». Valentina sintió su propia voz quebrarse. «Solo escucha lo que tengo que ofrecerte, y después, juntos, vamos a encontrar la manera de que tanto tú como tu hermana tengan el futuro que merecen». En ese momento, en una obra en construcción mientras el sol comenzaba a ponerse, dos mundos que nunca deberían haberse encontrado colisionaron de la manera más hermosa y devastadora posible, y ambos sabían que nada volvería a ser igual. Mateo retrocedió un paso, como si las palabras de Valentina fueran un golpe físico. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, mostraban una mezcla de esperanza y terror que Valentina nunca olvidaría. «No puede hacer eso», dijo Mateo con voz temblorosa. «No puede. No acepto caridad. Mi hermana y yo hemos sobrevivido solos durante años. No necesitamos lástima de nadie». La respuesta tomó a Valentina completamente desprevenida. Había esperado gratitud, alivio, quizás lágrimas de felicidad. No este rechazo orgulloso que le recordó dolorosamente a su propio padre cuando el orgullo casi destruyó su negocio. «Mateo, esto no es caridad», intentó explicar. «Es reconocer el valor de un empleado excepcional». «¿Y cuántos otros empleados excepcionales tienen hermanas enfermas?», Mateo preguntó. Y había un filo en su voz que Valentina nunca había escuchado. «¿O solo yo califico porque usted me encontró leyendo libros?». «No es así». «Entonces, ¿cómo es?», Mateo interrumpió, y ahora las lágrimas rodaban libremente por su rostro. «Llevo años cargando este peso solo. Años viéndola sufrir. Años contando cada centavo. Años sacrificando todo. ¿Y ahora aparece alguien ofreciendo ayuda? ¿Por qué? ¿Qué quiere a cambio?». La pregunta fue como un puñal directo al corazón de Valentina. Mateo no confiaba en ella, y con razón.
Su mundo había sido tan duro que la bondad parecía sospechosa. No quiero nada a cambio, Valentina dijo con voz firme pero suave. Solo quiero ayudar porque es lo correcto. Nadie hace nada solo porque es correcto. Mateo negó con la cabeza. Siempre hay un precio. Siempre. Antes de que Valentina pudiera responder, el teléfono de Mateo comenzó a sonar. Él miró la pantalla y su rostro se puso completamente blanco. «Es el hospital», susurró, y sus manos temblaban tanto que casi deja caer el teléfono. Valentina observó en silencio mientras Mateo contestaba. Podía ver cómo su expresión pasaba del miedo al pánico absoluto. ¿Qué? No, no puede ser. Estaba bien esta mañana. Sí, voy para allá ahora mismo. Por favor, hagan lo que sea necesario. Yo encontraré el dinero. Cuando colgó, Mateo se tambaleó como si fuera a desmayarse. Valentina lo sujetó del brazo instintivamente. ¿Qué pasó? Lucía tuvo una crisis durante la diálisis. Su presión bajó peligrosamente. Necesitan hacer pruebas de emergencia y no tengo el dinero para pagarlas. El seguro básico no cubre emergencias especializadas. Su voz se quebró completamente al final, y Valentina vio algo que reconoció porque lo había visto en su propio espejo durante los momentos más oscuros de su vida. La mirada de alguien que ha llegado al límite absoluto de lo que puede soportar. ¿Cuánto necesitas?, preguntó Valentina inmediatamente. $3.000, Mateo dijo, y sonaba como si estuviera diciendo 3 millones. No los tengo. No sé cómo voy a... ¡Yo los tengo! Valentina sacó su teléfono. Dame el nombre del hospital. No, Mateo retrocedió. No puedo aceptar. No puedo estar en deuda con... Tu hermana se está muriendo y estás hablando de orgullo. Valentina casi gritó, y su propia voz la sorprendió. Mateo, escúchame. Hay un tiempo para el orgullo y hay un tiempo para aceptar ayuda. Este es el segundo. La mirada que Mateo le dio fue de completa devastación. Valentina podía ver la batalla interna, el orgullo luchando contra el amor fraternal, la dignidad chocando contra la desesperación. Por favor, susurró Valentina, y su propia voz se quebró. Déjame hacer esto, no por caridad, no por lástima, sino porque cuando alguien está ahogándose, le extiendes la mano. Es así de simple. Mateo cerró los ojos, y las lágrimas siguieron cayendo. Hospital San Rafael, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Sala de emergencias. Valentina hizo la llamada inmediatamente, autorizando el pago completo de cualquier tratamiento que Lucía necesitara. Mientras hablaba con el administrador del hospital, podía ver a Mateo desmoronándose. Todos los años de fortaleza artificial, finalmente colapsando. Está hecho, dijo Valentina cuando colgó. Los tratamientos están pagados. Ahora ve con tu hermana. Yo me encargo del resto. Mateo la miró con una expresión que era pura gratitud mezclada con vergüenza. No sé cómo voy a pagarte esto. No vas a pagarme nada. Ve, tu hermana te necesita. Mateo corrió hacia la salida, pero antes de desaparecer, se volvió una última vez. Señora Romero, gracias. No importa lo que pase después, gracias. Cuando se fue, Valentina se quedó sola en la obra, sintiendo que acababa de cruzar un punto de no retorno. Había hecho más que ayudar a un empleado. Había tomado un lado. Había elegido involucrarse en una vida que no era la suya. Su teléfono sonó. Era Fernando, y sonaba alarmado. Señora Romero, tenemos un problema serio. Germán acaba de enviar un memorándum a toda la junta directiva. ¿Sobre qué? Sobre usted. Está argumentando que su comportamiento reciente muestra favoritismo inapropiado hacia un empleado específico. Está pidiendo que la junta revise su autoridad sobre decisiones de personal. Valentina sintió que la rabia ardía en su pecho. Germán está tratando de quitarme autoridad en mi propia empresa. No exactamente, pero está sembrando dudas. Varios miembros de la junta ya me han llamado preguntando qué está pasando. Valentina, esto podría ponerse feo. Que se ponga como tenga que ponerse. Valentina respondió con voz de acero. Germán está a punto de aprender que hay líneas que no se cruzan. Colgó y marcó otro número. Esta vez era su abogado personal, Ricardo Montes, uno de los mejores litigantes corporativos del país. Ricardo, necesito que revises todos los contratos y autoridades dentro de mi empresa, especialmente los de Germán Salazar. ¿Hay un problema?, Ricardo preguntó.
captando inmediatamente el tono serio. Hay alguien intentando socavar mi autoridad. Necesito saber exactamente qué poder tengo y qué poder no tiene él. Entendido. Te envío un reporte completo mañana a primera hora. Esa noche, Valentina no fue a su mansión. Fue directamente al Hospital San Rafael. Encontró a Mateo en la sala de espera, con la cabeza entre las manos, completamente agotado. «¿Cómo está Lucía?», preguntó Valentina suavemente. Mateo levantó la vista, sorprendido de verla allí. «Estable. Los médicos lograron controlar la crisis, pero dijeron que no puede seguir así por mucho más tiempo. Su cuerpo está rechazando las diálisis. Necesita el trasplante pronto o...». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. «Entonces conseguiremos el trasplante», Valentina dijo con firmeza. «Señora Romero, un trasplante cuesta más de $100,000. Eso sin contar los medicamentos posteriores que son de por vida. Es imposible. Nada es imposible si tienes los recursos correctos». Valentina se sentó junto a él. «Y yo tengo esos recursos. ¿Por qué está haciendo esto?», Mateo preguntó, y había desesperación genuina en su voz. «Ni siquiera me conoce realmente. ¿Por qué le importa tanto?». Valentina se quedó en silencio por un momento, buscando las palabras correctas. «Porque cuando te vi estudiando en esa obra, vi algo que había olvidado que existía. Vi pasión real, sacrificio real, amor real. Vi todo lo que mi vida millonaria había perdido en el camino». «Su vida parece perfecta desde afuera», Mateo dijo. «Las vidas perfectas desde afuera suelen estar vacías por dentro». Valentina respondió con honestidad brutal. «Tengo dinero, poder, éxito, pero no tengo propósito. No tengo esa certeza que tú tienes de por qué te levantas cada mañana. Mi propósito es mi hermana». Mateo dijo simplemente. «Lo sé. Y eso es hermoso y terrible al mismo tiempo. Hermoso porque el amor así es raro. Terrible porque todo el peso está sobre tus hombros. Siempre ha estado sobre mis hombros». Mateo miró al suelo. «Desde que mamá murió, solo hemos sido Lucía y yo contra el mundo». «¿Cuántos años tenías cuando perdieron a su madre?». 16. Lucía tenía 8. Yo tuve que convertirme en adulto de la noche a la mañana. Conseguí trabajo en construcción mintiendo sobre mi edad. Estudiaba en las noches cuando ella dormía, la llevaba a sus citas médicas. La imagen era devastadora. Un adolescente criando a una niña mientras trabajaba y estudiaba, todo mientras procesaba su propio duelo. «¿Por eso elegiste medicina?», Valentina preguntó suavemente. «Sí. Vi a mi mamá morir lentamente porque no podíamos pagar los tratamientos que necesitaba. Juré que Lucía no tendría el mismo destino, y juré que algún día ayudaría a otras familias que estuvieran pasando por lo mismo». Valentina sintió lágrimas en sus propios ojos. Había conocido a muchas personas exitosas en su vida, pero nunca había conocido a nadie con un propósito tan puro y devastador. «Mateo, voy a ayudarte a conseguir ese trasplante para Lucía, pero necesito que entiendas algo». «¿Qué?». «Esto no es un intercambio. No te estoy comprando. No te estoy poniendo en deuda. Esto es simplemente lo que deberíamos hacer las personas que tienen recursos cuando encuentran a alguien que los necesita desesperadamente. Pero la gente no hace eso». Mateo negó con la cabeza. «La gente rica no ayuda así a gente como yo. Entonces quizás es hora de que eso cambie», Valentina dijo con determinación. Una enfermera salió en ese momento. «¿Familiar de Lucía Ibarra?». Mateo se puso de pie inmediatamente. «Soy su hermano. Puede pasar a verla. Está despierta y pregunta por usted». Mateo miró a Valentina con una expresión de incertidumbre. «Ve». Valentina lo alentó. «Yo estaré aquí cuando salgas». Mateo desapareció detrás de las puertas de la sala de emergencias, y Valentina se quedó sola con sus pensamientos. Había ayudado con el dinero, pero sabía que eso era solo el comienzo. El verdadero desafío sería encontrar un donante compatible, navegar el sistema médico y asegurarse de que tanto Mateo como Lucía tuvieran el futuro que merecían. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Ricardo, su abogado. Había trabajado rápido. «Valentina, revise el contrato de Germán. Hay cláusulas problemáticas que necesitamos discutir urgentemente». Valentina sintió que algo frío se instalaba en su estómago. ¿Qué había descubierto Ricardo? ¿Y cómo afectaría eso su capacidad de ayudar a Mateo? Cuando Mateo salió media hora después, se veía diferente. Había algo de paz en su rostro que no estaba allí antes. «Lucía quiere conocerte», dijo con voz suave.
Dice que quiere agradecer a la persona que nos salvó. Valentina sintió un nudo en la garganta. No se sentía como una salvadora. Se sentía como alguien que finalmente estaba haciendo lo que debería haber estado haciendo todo el tiempo. ¿Puedo?, preguntó. Ella insiste. Valentina siguió a Mateo a través de las puertas, sin saber que lo que estaba a punto de experimentar cambiaría no solo el destino de dos hermanos, sino el suyo propio de maneras que aún no podía imaginar. Y mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, Germán Salazar estaba preparando su próximo movimiento, uno que pondría a prueba hasta dónde estaba dispuesta a llegar Valentina Romero, por defender lo que ahora sabía que era correcto. La batalla apenas comenzaba. La sala donde descansaba Lucía era pequeña y estéril, llena del zumbido constante de máquinas que mantenían su cuerpo funcionando. Valentina entró detrás de Mateo, y lo que vio le quitó el aire de los pulmones. Lucía Ibarra no podía tener más de 16 años. Era delgada, casi frágil, con la piel pálida de alguien que había pasado demasiado tiempo batallando contra su propio cuerpo. Pero sus ojos, esos ojos, eran exactamente como los de Mateo, llenos de una determinación que desafiaba las circunstancias. «Así que tú eres la señora millonaria que está ayudando a mi hermano», dijo Lucía, y había un toque de humor en su voz débil que tomó a Valentina por sorpresa. «Lucía, no seas irrespetuosa». Mateo la reprendió suavemente. «Está bien». Valentina se acercó a la cama con una sonrisa. «Tienes todo el derecho de ser escéptica. Yo también lo sería en tu lugar». «No soy escéptica», Lucía respondió estudiando a Valentina con una intensidad que era inquietante. «Solo quiero saber por qué. Mateo dice que no quieres nada a cambio, pero todos quieren algo». Valentina se sentó en la silla junto a la cama, consciente de que esta joven estaba evaluándola con una sabiduría que superaba ampliamente su edad. «Tienes razón. Sí quiero algo a cambio». Mateo se tensó inmediatamente, pero Valentina continuó. «Quiero ver a tu hermano terminar su carrera. Quiero verte a ti sana y con futuro. Quiero probarme a mí misma que el dinero puede servir para algo más que comprar cosas vacías». Lucía la miró durante un largo momento, y luego algo en su expresión se suavizó. «Mateo me habló de ti. Dice que lo encontraste estudiando en la obra, y te quedaste pensando en eso durante días. Nadie nos había prestado atención así antes. Debería haberles prestado atención desde el principio», Valentina admitió. «Pero estaba demasiado ocupada siendo importante para ver lo que realmente importaba». «¿Y ahora?», Lucía preguntó. «¿Ahora sí importamos?». «Ahora». Valentina sintió su voz quebrarse. «Ustedes me están enseñando lo que significa realmente tener un propósito». Lucía extendió su mano, que estaba llena de moretones por las múltiples agujas. Valentina la tomó suavemente. «Está bien, señora millonaria. Puedes ayudarnos, pero con una condición». «¿Cuál?». «Que cuando Mateo sea médico, y yo esté sana, nos dejes devolverte el favor. No con dinero, sino ayudando a otras personas como nosotros». Valentina sintió lágrimas correr por su rostro. Esta niña, que estaba al borde de la muerte, ya estaba pensando en cómo ayudar a otros. «Trato hecho», dijo Valentina, apretando suavemente la mano de Lucía. El teléfono de Valentina vibró insistentemente. Era Ricardo, su abogado, y marcaba como urgente. «Disculpen», dijo Valentina. «Tengo que tomar esta llamada». Salió al pasillo y contestó. «Ricardo, ¿qué encontraste?». «Valentina, esto es más serio de lo que pensé. El contrato de Germán tiene una cláusula de protección que le da poder de veto sobre ciertas decisiones operacionales. Fue incluida cuando tu padre lo contrató, para proteger la empresa de decisiones impulsivas». Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Está diciendo que Germán puede bloquear mis decisiones?». «Solo en casos específicos relacionados con operaciones y personal. Y técnicamente tu intervención con Mateo Ibarra califica. Valentina, si Germán decide forzar el tema, podría llevarte a una batalla legal que duraría meses. Mi padre confió en él». Valentina susurró, sintiendo la traición como una puñalada. «Tu padre vivió en una época diferente, con valores diferentes. Pero tú tienes opciones. Podemos buscar anular esa cláusula, pero necesitamos tiempo y estrategia». «No tenemos tiempo», Valentina respondió con firmeza. «Lucía necesita ese trasplante pronto, y Mateo necesita estabilidad para terminar su carrera. Entonces prepárate para una guerra, porque Germán no va a ceder fácilmente».
Ya envió copias de su memorándum a los principales inversionistas de la empresa. Está construyendo una coalición contra ti. Cuando Valentina colgó, tuvo que apoyarse contra la pared. Todo lo que había construido, toda su autoridad, estaba siendo desafiado. Y no por razones de negocio, sino porque había decidido actuar con compasión. Regresó a la habitación de Lucía, donde Mateo estaba sentado junto a su hermana, hablando en voz baja. La imagen era tan tierna que Valentina casi no quiso interrumpir. «Mateo, necesito hablar contigo», dijo finalmente. Mateo besó la frente de Lucía y salió al pasillo. «¿Qué pasa? ¿Te ves preocupada?» Valentina tomó una decisión en ese momento. Podía mentir, podía proteger a Mateo de la batalla que se avecinaba, o podía tratarlo como el adulto capaz que era. «Hay personas en mi empresa que no están felices con que te esté ayudando. Están intentando bloquear lo que quiero hacer por ti y por Lucía». Mateo palideció. «Señora Romero, no quiero causarle problemas. Si esto va a afectar su empresa, mejor olvídelo. Lucía y yo encontraremos otra manera». «No», Valentina dijo con fiereza. «No vamos a olvidarlo. Vamos a pelear. Pero necesito que entiendas que las próximas semanas pueden ponerse difíciles». «¿Qué tan difíciles?» «Podrían intentar despedirte a pesar de mis órdenes. Podrían bloquear el programa de becas que quiero crear. Podrían complicar el financiamiento del trasplante de Lucía». Mateo cerró los ojos, procesando la información. «¿Por qué alguien haría eso? ¿Por qué les importa tanto que usted ayude a un trabajador? Porque les asusta el cambio. Les asusta que yo priorice a las personas sobre las ganancias. Les asusta perder el control que han tenido durante años. Entonces esto no es realmente sobre mí», Mateo entendió. «Es sobre poder». «Exactamente. Pero Mateo, necesito que sepas algo importante». «¿Qué?» «Voy a ganar esta batalla. No importa lo que cueste, no importa qué tenga que sacrificar, tú y Lucía van a tener su oportunidad». Mateo la miró con una expresión que mezclaba gratitud, miedo y algo más que Valentina no pudo identificar. «¿Por qué está arriesgando tanto por nosotros?» Valentina respiró profundamente, preparándose para compartir algo que nunca le había contado a nadie. «Porque hace muchos años, cuando mi padre estaba construyendo su empresa, atravesó un momento terrible. Casi perdió todo. Y hubo un trabajador, un hombre llamado Antonio, que le prestó sus ahorros de toda una vida para salvar el negocio». Mateo escuchaba atentamente. «Mi padre reconstruyó la empresa, se hizo millonario, y lo primero que hizo fue devolverle a Antonio 10 veces lo que le había prestado. Pero Antonio murió de un infarto antes de poder disfrutarlo. Nunca se benefició de su propia generosidad». «Lo siento», Mateo dijo suavemente. «Yo era niña cuando eso pasó, pero vi cómo mi padre se atormentó por no haber ayudado a Antonio antes, por no haberle dado mejores condiciones de trabajo, por no haber visto que estaba enfermo del corazón. Mi padre se volvió millonario, pero cargó esa culpa hasta el día de su muerte. Y ahora usted ve a Antonio cuando me mira a mí». Mateo comprendió. «No exactamente. Veo la oportunidad de hacer lo que mi padre no pudo. Ayudar antes de que sea demasiado tarde». Un doctor salió en ese momento, interrumpiendo la conversación. «¿Familiares de Lucía Ibarra?» «Yo soy su hermano», Mateo respondió inmediatamente. El doctor miró su tablet con expresión seria. «Necesitamos hablar sobre los próximos pasos. Los resultados de las pruebas de emergencia muestran que el deterioro es más rápido de lo anticipado. Lucía necesita entrar en lista de trasplante inmediatamente». «¿Qué significa inmediatamente?», Valentina preguntó. «Significa que tenemos una ventana de 3 a 6 meses. Después de eso, su cuerpo podría no ser lo suficientemente fuerte para soportar la cirugía». El número cayó como una sentencia de muerte. 6 meses para encontrar un donante compatible, organizar la cirugía, recuperarse. Era casi imposible. «Doctor, ¿qué probabilidades tiene de encontrar un donante a tiempo?», Mateo preguntó con voz temblorosa. «En el sistema público, las listas de espera son de años, pero hay opciones privadas que pueden acelerar el proceso, aunque son extremadamente costosas». «¿Cuánto?», Valentina preguntó directamente. «Entre todos los procedimientos, pruebas, cirugía y medicamentos postoperatorios, estamos hablando de aproximadamente $200,000. Mateo se desplomó contra la pared. Era el doble de lo que Valentina había mencionado antes. «Yo me hago cargo», Valentina dijo sin dudar.
Señora Romero, no puedo. Mateo comenzó. Sí puedes, y lo harás. Valentina lo interrumpió. Doctor, inicié el proceso. Yo garantizo el pago. El doctor asintió y se alejó para hacer las gestiones necesarias. Mateo se deslizó hasta quedar sentado en el suelo del pasillo, completamente abrumado. $200,000, susurró. Eso es más dinero del que veré en toda mi vida. Mateo, mírame. Valentina se agachó frente a él. Para mí, eso es dinero. Para ti, es la vida de tu hermana. No hay comparación posible. En ese momento, el teléfono de Valentina sonó nuevamente. Era Fernando, su gerente de recursos humanos, y sonaba al borde del pánico. Valentina, Germán acaba de convocar una reunión de emergencia de la junta directiva. Está presentando una moción para suspender tu autoridad sobre decisiones de personal mientras se investiga tu conducta inapropiada. ¿Cuándo es la reunión? Mañana a las 9 de la mañana. Y Valentina, varios miembros de la junta ya expresaron apoyo a la moción. Esto es real. Valentina sintió que todo su mundo estaba colapsando simultáneamente. Tenía que salvar a Lucía, proteger a Mateo, y ahora defender su propia posición en la empresa que su padre había construido. Estaré ahí, dijo con voz de acero. Y Germán va a lamentar haber comenzado esta guerra. Cuando colgó, Mateo la estaba mirando con preocupación. Esto se está poniendo peor por mi culpa, ¿verdad? No es por tu culpa, Valentina dijo firmemente. Es porque algunas personas prefieren mantener el status quo que hacer lo correcto. Pero te prometo algo, Mateo. ¿Qué? Mañana voy a entrar a esa reunión y voy a recordarles quién construyó esa empresa y qué valores realmente importan. Y cuando salga de ahí, voy a tener el poder completo para ayudarte a ti y a Lucía sin que nadie me lo impida. ¿Y si no funciona? Mateo preguntó con miedo genuino. Valentina sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Entonces haré algo que nunca pensé que haría, algo que cambiará todo para siempre. Mateo quiso preguntar qué significaba eso, pero algo en la expresión de Valentina le dijo que no estaba lista para compartir ese plan todavía. Lo que ninguno de ellos sabía era que Germán Salazar había estado ocupado haciendo más que organizar reuniones de junta. Había estado investigando, buscando cualquier información que pudiera usar contra Valentina. Y lo que había descubierto estaba a punto de explotar en sus caras de la manera más devastadora posible. Porque a veces, los secretos del pasado tienen una manera de regresar en el peor momento posible. Y el secreto que Germán había desenterrado no solo amenazaba la posición de Valentina en la empresa, amenazaba revelar algo sobre su familia que cambiaría la comprensión de Mateo sobre quién era realmente la mujer que estaba arriesgando todo por ayudarlo. La noche antes de la reunión, Valentina no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Lucía en esa cama de hospital, veía la desesperación en los ojos de Mateo, veía toda una vida de indiferencia que finalmente había llegado a su fin. A las 5 de la mañana su teléfono sonó. Era Ricardo, su abogado, y sonaba alterado. Valentina, necesitas ver algo antes de la reunión. Germán me envió un documento. Dice que si no te retractas de tus decisiones sobre Mateo Ibarra, lo va a presentar públicamente en la junta. ¿Qué documento?, preguntó Valentina, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Es sobre Antonio, el trabajador que salvó a tu padre. Valentina, hay información aquí que cambia todo. Mándamelo ahora. 5 minutos después, Valentina estaba mirando la pantalla de su computadora con las manos temblorosas. Los documentos que Germán había desenterrado eran registros antiguos de la empresa, certificados de nacimiento, documentos de empleo. Y allí, en blanco y negro, estaba la verdad que nunca había conocido. Antonio Ibarra no era solo un trabajador que había ayudado a su padre. Era el abuelo de Mateo. El mismo hombre cuya generosidad había salvado la empresa Romero había muerto antes de poder ver a su nieto crecer, antes de poder ayudarlo con Lucía, antes de poder disfrutar de la recompensa que el padre de Valentina le había dado. Pero había más, mucho más. El padre de Valentina no le había devuelto el dinero a Antonio en vida. Los registros mostraban que el pago había sido enviado a la familia después de la muerte de Antonio, pero por un error bancario, nunca había llegado. El dinero había quedado perdido en transferencias burocráticas durante años, y cuando finalmente fue rastreado,
La familia de Antonio ya se había mudado, dejando la dirección antigua. Valentina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su familia le debía a la familia de Mateo no solo gratitud, sino también dinero que nunca habían recibido. Dinero que podría haber pagado el tratamiento de la madre de Mateo. Dinero que podría haberlos salvado de años de sufrimiento. No, 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 susurró, sintiendo lágrimas correr por su rostro. Esto no puede ser verdad. Pero lo era, y Germán lo sabía. Y estaba dispuesto a usar esa información para destruirla en la reunión. A las 8 de la mañana, Valentina llegó a las oficinas corporativas. La sala de juntas ya estaba llena. Germán estaba sentado en el otro extremo de la mesa, con una sonrisa que no escondía su satisfacción. A su alrededor, 6 miembros de la junta directiva esperaban con expresiones serias. «Buenos días, Valentina», dijo Germán con falsa cortesía. «Qué bueno que decidiste venir. Esta es mi empresa». Valentina respondió con voz firme, aunque su corazón latía como un tambor. «Por supuesto que vine». «Bueno, comencemos». Germán abrió una carpeta frente a él. «Señores de la Junta, los he convocado porque tenemos una situación seria. Nuestra directora ejecutiva está tomando decisiones basadas en emociones personales, no en lógica empresarial». «Eso es falso», Valentina interrumpió. «Mis decisiones están basadas en reconocer talento y tratar a nuestros empleados con dignidad». ¿Dignidad? Germán soltó una risa corta. «Valentina, has gastado miles de dólares en un solo trabajador. Has amenazado con cambiar toda nuestra estructura de personal por él. Has creado un precedente peligroso. He invertido en una persona excepcional que merece una oportunidad». Valentina contraatacó. «¿O estás pagando una deuda antigua?» Germán dejó caer las palabras como bombas. El silencio en la sala fue absoluto. Los miembros de la junta se miraron entre sí, confundidos. «¿De qué estás hablando?», Valentina preguntó, aunque ya sabía exactamente a dónde iba esto. «Hablemos de Antonio Ibarra». Germán sacó los documentos y los puso en el centro de la mesa. Un trabajador que salvó esta empresa hace 30 años. Un hombre al que le debíamos una fortuna. Un hombre que murió antes de recibir lo que era suyo. Los miembros de la junta comenzaron a revisar los documentos, sus expresiones cambiando de confusión a sorpresa. «Y adivinen quién es el nieto de Antonio Ibarra», Germán continuó, disfrutando cada palabra. «Mateo Ibarra, el mismo trabajador por el que Valentina está arriesgando toda su autoridad». «Eso no tiene nada que ver», Valentina comenzó. «Tiene todo que ver». Germán se inclinó hacia adelante. «Estás usando dinero de la empresa para limpiar la culpa de tu familia. Estás mezclando asuntos personales con decisiones corporativas. Y eso, señores, es exactamente lo que esta cláusula de protección fue diseñada para prevenir». Valentina sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Todo lo que Germán decía era técnicamente cierto, aunque las intenciones detrás de sus palabras eran completamente tergiversadas. «Mateo no sabe nada de esto», Valentina dijo con voz temblorosa. «Él cree que lo estoy ayudando por mérito, no por deuda histórica». «¿Y no crees que merece saber la verdad?», uno de los miembros de la junta preguntó. «¿Que su familia nunca recibió lo que les correspondía?». «Por supuesto que merece saberlo», Valentina respondió. «Pero primero necesito asegurarme de que su hermana tenga el tratamiento que necesita. No puedo dejar que esta batalla corporativa la mate». «Qué conveniente», Germán dijo con sarcasmo. «Usas la enfermedad de una niña como escudo para tus decisiones cuestionables». «No estoy usando a nadie». Valentina se puso de pie, su voz elevándose. «Lucía se está muriendo, y tengo el poder y los recursos para salvarla. ¿Desde cuándo ayudar a salvar una vida es cuestionable? Desde que mezclas obligaciones familiares con operaciones corporativas», Germán respondió fríamente. «Valentina, si quieres ayudar a la familia Ibarra, hazlo con tu dinero personal, no con recursos de la empresa». Valentina lo miró directamente a los ojos, y en ese momento tomó una decisión que cambiaría todo. «Tienes razón», dijo con voz clara y firme. «Lo haré con mi dinero personal». Germán sonrió, pensando que había ganado. Pero no solo eso. Valentina continuó, y ahora su voz tenía un filo de acero que nadie en esa sala había escuchado antes. «Renuncio a mi posición como directora ejecutiva, efectivo inmediatamente». El shock en la sala fue total. Incluso Germán perdió su expresión de superioridad. «¿Qué?», uno de los miembros de la junta tartamudeó. «Renuncio», Valentina repitió.
Pero antes de irme, voy a ejercer mi derecho como accionista mayoritaria para hacer algunos cambios. Valentina, espera. Fernando intentó intervenir. Primero, Valentina ignoró la interrupción. Voy a transferir el 50% de mis acciones a un fondo fiduciario que estableceré para empleados destacados. Ese fondo incluirá becas de estudio, apoyo médico familiar y oportunidades de desarrollo. Eso es locura. Germán se puso de pie. Estás regalando tu control de la empresa. No lo estoy regalando. Valentina sonrió, pero era una sonrisa sin humor. Lo estoy invirtiendo en lo que mi padre realmente quería. Una empresa que cuida a su gente. Tu padre querría que mantuvieras el control. Germán argumentó. Mi padre querría que hiciera lo correcto. Valentina respondió. Y lo correcto es reconocer que esta empresa le debe su existencia a trabajadores como Antonio Ibarra. Y es hora de pagar esa deuda, no solo a su familia, sino a todos los que dan su sudor y sangre por este lugar. Segundo, continuó Valentina, su voz ganando fuerza. Voy a usar mi dinero personal, no de la empresa, para pagar completamente el trasplante de Lucía Ibarra y todos sus gastos médicos futuros. Tercero, y aquí su voz se quebró ligeramente, voy a rastrear el dinero que nunca llegó a la familia de Antonio Ibarra, con intereses acumulados durante 30 años, y se lo voy a entregar a Mateo, no como caridad, como la deuda que siempre fue. Los miembros de la Junta estaban en silencio absoluto, procesando lo que acababan de escuchar. Y cuarto, Valentina miró directamente a Germán. Voy a recomendar que mi reemplazo como director ejecutivo sea alguien que realmente entienda que una empresa se construye con personas, no con números. Y no serás tú, Germán, añadió con frialdad. Porque alguien que usa la enfermedad de una niña como arma política no merece liderar nada. Germán se puso rojo de furia. No puedes hacer eso. Tengo un contrato, tengo protecciones. Tenías la confianza de mi padre. Valentina lo interrumpió. Pero mi padre murió sin saber en qué te habías convertido. Alguien que investiga familias de trabajadores buscando munición para batallas corporativas. Alguien que antepone el ego al bienestar humano. Se volvió hacia los miembros de la Junta. Señores, mi decisión es final. Pueden aceptarla o pueden rechazarla. Pero si la rechazan, venderé todas mis acciones al mejor postor y esta empresa dejará de ser lo que mi padre construyó. Uno de los miembros más antiguos de la Junta, un hombre llamado Eduardo que había trabajado con el padre de Valentina, se puso de pie. Valentina, esto es muy drástico. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de algo en mi vida, don Eduardo. Valentina respondió, y lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Durante años me he escondido detrás de escritorios y balances financieros, olvidando que cada número representa una vida real. Mateo me enseñó algo que había olvidado. Me enseñó que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en el impacto que tienes en las vidas de otros. Y si tengo que renunciar a todo para honrar esa lección, lo haré sin dudarlo. Eduardo miró los documentos sobre Antonio Ibarra, luego miró a Valentina, y finalmente suspiró profundamente. Tu padre estaría orgulloso de ti, dijo con voz emocionada. No por las decisiones corporativas, sino por tu coraje de hacer lo correcto sin importar el costo. ¿Y ustedes? Valentina preguntó a los otros miembros. ¿Aceptan mis términos? Hubo un silencio largo, y luego, uno por uno, los miembros de la Junta asintieron. Todos excepto Germán, que estaba de pie con los puños apretados, claramente derrotado. Entonces está decidido. Valentina recogió sus cosas. Fernando, por favor, prepara todos los documentos legales. Quiero que esto esté formalizado para esta tarde. Cuando salió de la sala de juntas, sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Había perdido su posición. Había entregado el control de la empresa. Había sacrificado todo lo que el mundo consideraba importante. Pero por primera vez en años, se sentía completamente libre. Su teléfono sonó. Era Mateo. Señora Romero, el hospital dice que encontraron un donante compatible para Lucía, pero necesitan confirmación de pago en las próximas horas o darán la oportunidad a otro paciente. Valentina sonrió a través de sus lágrimas. Diles que el pago está confirmado. Diles que hagan la cirugía lo antes posible. ¿De verdad? ¿Cómo? Mateo, necesito que vengas a mi oficina. Hay algo que tienes que saber. Algo sobre tu abuelo y mi familia. Algo que debiste saber hace mucho tiempo.
Hubo un silencio del otro lado. ¿Mi abuelo? ¿Antonio? Sí. Valentina respiró profundamente. Tu abuelo fue la razón por la que mi familia tiene todo lo que tiene, y es hora de que finalmente recibas lo que siempre te perteneció. Cuando colgó, Valentina se sentó en su oficina por última vez como directora ejecutiva. Había perdido un título, pero había ganado algo mucho más valioso: la certeza de que estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. Y en pocas horas, cuando Mateo llegara y conociera la verdad, todo cambiaría otra vez. Porque a veces, los secretos del pasado no destruyen el futuro. A veces, lo iluminan de maneras que nadie podría haber imaginado. Mateo llegó a la oficina de Valentina una hora después, con el rostro marcado por la confusión y la esperanza. Valentina estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad que había conquistado pero que ahora estaba dejando atrás. Señora Romero, ¿qué es todo esto sobre mi abuelo? Valentina se volvió, y Mateo pudo ver que había estado llorando. Sobre el escritorio descansaban los documentos que Germán había desenterrado, junto con otros papeles que ella había preparado. Siéntate, Mateo, por favor. Mateo se sentó, y Valentina comenzó a hablar. Le contó todo: cómo Antonio Ibarra había prestado sus ahorros de toda una vida para salvar la empresa de su padre, cuando estaba al borde de la quiebra. Cómo su padre había intentado devolverle el dinero multiplicado por 10, pero Antonio había muerto de un infarto antes de recibirlo. Cómo el pago se perdió en errores bancarios. Cómo la familia nunca recibió lo que les pertenecía. Con cada palabra, Mateo se ponía más pálido. Sus manos temblaban mientras sostenía los documentos que probaban todo. Mi abuelo, le susurró finalmente. Mi abuelo murió de un infarto trabajando en exceso porque necesitaba dinero para mi abuela que estaba enferma. Si hubiera recibido ese dinero. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Ambos sabían exactamente lo que significaba. Antonio había muerto trabajando para mantener a su familia, sin saber que tenía una fortuna esperándolo. Y cuando mi madre enfermó, Mateo continuó, su voz quebrándose, no teníamos dinero para sus tratamientos. Ella murió esperando en listas públicas mientras ese dinero existía, perdido en algún banco. Lo siento, Valentina dijo, y las lágrimas corrían libremente por su rostro. Lo siento tanto, Mateo. Mi familia te falló. El sistema te falló. Todo el mundo te falló. Mateo se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana. Su espalda estaba rígida. Sus hombros temblaban. ¿Por qué me está diciendo esto ahora?, preguntó sin voltear. ¿Por qué no desde el principio? Porque no lo sabía. Valentina respondió honestamente. Descubrí la verdad anoche. Germán investigó tu familia buscando algo que pudiera usar contra mí, y encontró esta conexión. Y toda su ayuda. Mateo se volvió, y había dolor en sus ojos. ¿Todo este tiempo estaba pagando una deuda? No, Valentina negó con la cabeza firmemente. Cuando te encontré estudiando en esa obra, no sabía nada de Antonio. Te ayudé porque vi algo real, algo puro, algo que me hizo recordar por qué vale la pena tener recursos. Pero ahora que sabe, Mateo no pudo terminar. Ahora que sé, Valentina se acercó a él. Tengo la obligación de hacer más que solo ayudar con Lucía. Tengo la obligación de pagar la deuda que mi familia contrajo con la tuya. Sacó un sobre del escritorio y se lo entregó. Este es el cálculo de lo que tu abuelo prestó, con 30 años de intereses compuestos. Son casi $500,000. Es tuyo. Siempre fue tuyo. Mateo miró el sobre como si fuera a quemarlo. No quiero dinero de culpa, dijo con voz temblorosa. No es dinero de culpa, Valentina respondió. Es dinero de justicia. Es lo que tu abuelo ganó con su generosidad, lo que tu abuela necesitaba cuando enfermó, lo que tu madre necesitaba cuando murió. No puedo cambiar el pasado, Mateo, pero puedo asegurarme de que el futuro sea diferente. Mateo cerró los ojos, y las lágrimas finalmente cayeron. Mi abuelo salvó su empresa. Mi madre murió por no tener recursos, y ahora usted está salvando a mi hermana. Es como si el círculo estuviera cerrándose. Exactamente, Valentina dijo suavemente. Tu abuelo me dio la oportunidad de estar aquí hoy. Ahora yo te doy la oportunidad de ser el médico que siempre soñaste. No por caridad, porque te lo ganaste 1000 veces. El teléfono de Mateo sonó en ese momento. Era el hospital. Señor Ibarra, tenemos al equipo quirúrgico listo. Podemos operar a su hermana esta noche.
¿Confirma la autorización? Mateo miró a Valentina, y ella asintió. Confirmado, dijo Mateo. Hagan lo que sea necesario para salvar a mi hermana. Esa noche, en el Hospital San Rafael, Mateo y Valentina esperaron juntos en la sala de espera, mientras los cirujanos operaban a Lucía. No hablaron mucho. No necesitaban hacerlo. Compartían algo más profundo que las palabras, la comprensión de que la vida había tejido sus destinos de maneras imposibles de predecir. 6 horas después, el cirujano principal salió con una sonrisa cansada. La cirugía fue un éxito. El riñón está funcionando perfectamente. Lucía va a vivir. Mateo se derrumbó en los brazos de Valentina, llorando como un niño. Todas las lágrimas que había contenido durante años, todo el miedo, toda la desesperación, todo salió en ese momento. Va a vivir, repetía una y otra vez. Mi hermana va a vivir. Y Valentina lo sostuvo, llorando también, sabiendo que esto era exactamente para lo que el dinero debería servir siempre, para salvar vidas, para dar esperanza, para cerrar círculos de injusticia. Los meses siguientes fueron de transformación para todos. Lucía se recuperó maravillosamente, su cuerpo aceptando el nuevo órgano como si siempre hubiera pertenecido allí. Mateo, liberado de la carga financiera que había llevado durante años, pudo finalmente dedicarse completamente a terminar su carrera de medicina. Valentina, por su parte, descubrió que renunciar a la dirección de la empresa había sido la mejor decisión de su vida. Usó su tiempo y recursos para establecer la Fundación Antonio Ibarra, dedicada a ayudar a estudiantes trabajadores como Mateo a alcanzar sus sueños sin tener que sacrificar todo en el proceso. Germán Salazar renunció discretamente después de que varios de sus propios subordinados revelaran prácticas cuestionables que había estado ocultando. Las fuerzas en contra que había estado construyendo se desmoronaron cuando la Junta entendió que su oposición nunca había sido sobre procedimientos, sino sobre mantener el control. Fernando asumió como director ejecutivo interino e inmediatamente implementó el programa de becas que Valentina había propuesto. La cultura de la empresa comenzó a cambiar, de una que veía a los trabajadores como números a una que los veía como seres humanos con sueños y familias. Un año después, en una tarde soleada, Valentina estaba sentada en la primera fila del auditorio de la Universidad Médica. Frente a ella, el escenario estaba decorado con flores, y cientos de familias llenaban los asientos, esperando el momento más importante en la vida de sus graduados. Y ahora, el rector anunció, con el honor de graduarse con las más altas calificaciones de su generación, les presento al doctor Mateo Ibarra. La ovación fue ensordecedora. Valentina se puso de pie, aplaudiendo con lágrimas corriendo por su rostro. Junto a ella, Lucía también aplaudía, completamente sana, con el futuro brillando en sus ojos. Mateo subió al escenario, y cuando recibió su diploma, buscó a Valentina en la multitud. Sus miradas se encontraron, y en ese momento, no eran una millonaria y un exobrero. Eran dos personas cuyas vidas se habían entrelazado de la manera más hermosa y dolorosa posible, para crear algo mejor de lo que cualquiera había tenido antes. Cuando la ceremonia terminó, Mateo se acercó a Valentina con su toga y birrete, sonriendo de una manera que ella nunca había visto, libre de carga, libre de miedo, completamente en paz. «Lo lograste», Valentina dijo, abrazándolo. «Lo logramos», Mateo corrigió. «Nada de esto hubiera sido posible sin ti. Tu abuelo Antonio lo hizo posible», Valentina respondió. «Yo solo cerré el círculo que él comenzó». Lucía se unió al abrazo, y los tres permanecieron así por un momento. Una familia improvisada creada no por sangre, sino por circunstancias extraordinarias y decisiones valientes. «¿Sabes dónde voy a hacer mi residencia?», Mateo preguntó con una sonrisa traviesa. «¿Dónde?» «En el Hospital San Rafael, en el departamento de nefrología. Voy a especializarme en enfermedades renales, para que ningún otro niño tenga que pasar por lo que pasó Lucía, para que ninguna otra familia pierda a alguien como perdimos a mamá». Valentina sintió que su corazón podía explotar de orgullo. «Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti. Tu madre también». «Lo sé», Mateo dijo, y había paz en su voz. «Y espero que, donde quiera que estén, sepan que su sacrificio no fue en vano, que todo lo que sufrieron llevó a este momento».
Meses después, en la inauguración de la primera clínica gratuita de la Fundación Antonio Ibarra, Mateo y Valentina cortaron juntos la cinta ceremonial. La clínica ofrecería atención médica sin costo para familias de bajos recursos, exactamente el tipo de ayuda que la familia de Mateo nunca tuvo. «Doctor Ibarra», un periodista preguntó, «¿qué significa para usted esta clínica?» Mateo miró a Valentina, luego a Lucía, que estaba entre la multitud, luego a las decenas de familias que ya esperaban para registrarse. «Significa que el dolor tiene propósito», respondió con voz clara. «Significa que las injusticias del pasado pueden convertirse en las soluciones del futuro. Significa que cuando alguien con recursos encuentra a alguien con necesidad y ambos tienen la valentía de actuar, se pueden cambiar destinos». «¿Y usted, señora Romero?», el periodista se volvió hacia Valentina. «Dicen que renunció a una fortuna para hacer esto posible». «No renuncié a nada», Valentina respondió con una sonrisa. «Cambié dinero que solo me daba cosas por propósito que me da vida. Fue el mejor intercambio que he hecho. Algunos lo llaman santa, otros lo llaman tonta». El periodista insistió. «¿Qué dice a eso?». Valentina miró a Mateo, quien ahora estaba saludando a su primer paciente de la clínica. Miró a Lucía, quien estaba voluntariando en la recepción. Miró a las docenas de estudiantes de medicina que habían recibido becas de su fundación y ahora estaban empezando sus propias carreras. «Digo que el mundo necesita más tontos como yo», respondió finalmente. «Tontos que crean que la compasión es más poderosa que el dinero. Tontos que piensen que salvar una vida vale más que construir un imperio. Tontos que entiendan que el verdadero éxito se mide en vidas cambiadas, no en cuentas bancarias». Esa noche, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Mateo y Valentina se sentaron en la azotea de la clínica, mirando el horizonte. «¿Alguna vez te arrepientes?», Mateo preguntó. «De todo lo que perdiste para llegar aquí». Valentina pensó en su antigua oficina, en su título de directora ejecutiva, en el poder que había tenido. Luego pensó en Lucía corriendo sana por primera vez en años. Pensó en Mateo salvando su primera vida como médico. Pensó en las docenas de estudiantes que ahora podían perseguir sus sueños sin sacrificar todo. «No perdí nada», respondió finalmente. «Encontré todo». «¿Y qué encontraste exactamente?» «Encontré que mi padre no me dejó una empresa. Me dejó una lección, que el verdadero legado no se mide en lo que acumulas, sino en lo que das. Que el poder más grande no es el que ejerces sobre otros, sino el que usas para elevarlos». Mateo sonrió. «Mi abuelo Antonio también dejó un legado, solo que tardó 30 años en llegar a las personas correctas». «Pero llegó», Valentina dijo, «y cambió todo». ¿Sabes qué es lo más irónico?». Mateo miró las estrellas que comenzaban a aparecer. «Si tu empresa nunca hubiera estado en problemas, si mi abuelo nunca la hubiera salvado, si el dinero no se hubiera perdido, si yo no hubiera tenido que trabajar en construcción,